tanto de la determinación de la creatinina, no creatina, ojo, vamos a determinar la presencia de creatinina y de ácido úrico en una muestra sanguínea. A ver, bien, chicos, colaboren. Si no, yo doy por dictada la práctica, listo. Yo la doy por dictada, ¿ya? Sé que están con ganas de irse, ¿ya? ¿Ok? Tenemos que cumplir con la última actividad. Bien, se ha estado hablando de estas dos cositas, de la creatinina y el ácido úrico. Por un lado, se ha estado hablando de la parte metabólica, ¿no? Y estamos viendo la forma en la cual se están originando estas dos sustancias químicas, ¿no? En el caso de la creatinina, se ha estado hablando de la formación de esta primero como creatina en el hígado y luego su almacenaje bajo la forma de creatina fosfato en el músculo. Y luego, por la misma actividad física, sabemos que va a haber un proceso de hidrólisis y por tanto se va a formar la sustancia de desecho que es la creatinina, ¿correcto? Eso tiene que ver con la parte metabólica. En el caso del ácido úrico, igualmente, el hígado está participando activamente en su formación, debido al proceso catabólico degradativo de los ácidos nucleicos, de los nucleótidos que tienen adenina y guanina, para formar, en el caso de este metabolismo, el ácido úrico como sustancia de desecho. La parte patológica, muchas de ellas está asociado con estilos de vida, alimentación, pero también estamos recalcando algo importante, donde está viéndose la parte de la función renal, ¿correcto? Una creatinina elevada puede deberse ya sea a la actividad física que se haya ejecutado, no es patológico, a la parte de distrofia muscular que sí va a inducir la elevación, pero también tenemos que ver si está ocurriendo algo en el riñón, y eso se ha recalcado. La prueba de creatinina es clave para poder ver funcionamiento renal, y es por eso que está apareciendo ahí el riñón. En el caso del ácido úrico, estamos hablando de varias causas de su origen. Dieta, alimentación, algunos problemas genéticos que se han hecho mención, y también en función a la falla del riñón. Y al final de cuentas, que genera un estado de hiperuricemia, y eso se ve reflejado en el acúmulo de cristales de uratos monosódicos a nivel de las articulaciones, y estamos hablando del caso de la llamada gota, ¿no? Muy bien. En el caso de los fundamentos que vamos a ver nosotros, son dos fundamentos completamente distintos. En el caso de creatinina, es muy parecido al caso de urea, que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque es cinético. La única diferencia que este es colorimétrico. El de la semana pasada era método UV, pero acá se forma un complejo de color anaranjado. Teniendo en cuenta la reacción de la creatina con el ácido pícrico, se forma un picrato en medio alcalino. Y ese complejo coloreado anaranjado es el que lo vamos a leer en el espectrofotómetro. En el caso del ácido úrico, el método es enzimático. Vamos a tener que oxidar al ácido úrico y vamos nosotros a tener un producto final que es un complejo de color rojo cereza, similar a lo que hemos visto en triglicéridos, colesterol, glucosa. ¿Muy bien? Entonces, ese cromógeno es el que nosotros vamos a medir espectrofotométricamente, ¿no? Muy bien. Entonces, procedimiento clásico, pipetear, mezclar los reactivos, darle un tiempo de incubación y al final de cuentas usar el espectrofotómetro y usar nuestras fórmulas clásicas que trabajar, ¿no? Muy bien. Entonces, en el caso de la creatina, de la creatinina, hay que tener en cuenta sus procesos de formación. Entonces, ahí está el riñón, que se mencionó, donde se van a utilizar dos primeros aminoácidos, y luego en el hígado, donde vamos a tener la formación de la creatina, ¿no? Los aminoácidos involucrados ya se mencionó, arginina, glicina y metionina, ¿no? Muy bien. Entonces, a nivel de estos tejidos renales y hepáticos, principalmente se va a formar la creatina. Esa creatina formada finalmente en el hígado va a salir al torrente sanguíneo. ¿Y quién lo va a captar? El músculo, ya sea músculo esquelético o músculo cardíaco, lo va a captar. Entonces, esa creatina se va a tener que fosforilar mediante la participación de la creatinquinasa,
De tal forma que tenemos el fosfato de creatina o la creatina fosfato o la fosfocreatina, que es la reserva energética que tiene este tejido muscular. Muy bien. Entonces, frente a la actividad física que tengamos, se va a generar un proceso degradativo de esa fosfocreatina, lo cual va a permitir la formación de la llamada creatinina, que es la sustancia de desecho. Muy bien. Entonces, tenemos ahí todo el proceso de la formación y de la eliminación de la creatinina. Muy bien, entonces, esta creatinina, ¿qué importancia tiene para nosotros? Evaluar función renal, si el riñón está funcionando apropiadamente. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que nuestro cuerpo la produzca. Hay varios factores que pueden involucrar su alteración, pero nuestro cuerpo lo va a producir y se debe de eliminar como sustancia de desecho. Por lo tanto, va a haber valores bajos de concentraciones en sangre y va a haber valores elevados en orina. En orina se suele expresar en excreción, pero también, como se ha mencionado en el seminario, que se evalúa también la capacidad de eliminación de esta creatinina, y estamos midiendo el clearance o lo que he llamado también la depuración, que es clave para ver funcionamiento renal. La depuración me mide el grado de funcionabilidad que tiene el riñón. Si tengo una depuración baja, ¿qué significa? Que habrá mucha creatinina en la sangre y poca en la orina. Y eso es una señal de alerta de donde las sustancias de desecho no van a poderse eliminar. Por lo tanto, una creatinina alta en sangre debe ser también reflejo para la urea y para el ácido úrico. Si el riñón está funcionando adecuadamente, se debe de eliminar todas las sustancias de desecho. Por lo tanto, la depuración debe ser alta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es un indicador principal ¿de qué? De que algo malo está ocurriendo en el riñón. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Ya tenemos la muestra de sangre. En la sangre, ¿qué debe haber? La sustancia de desecho circulante, o sea, la creatinina. Esa creatinina va a reaccionar con el ácido pícrico y se va a formar un picrato. El picrato se llama picrato de creatinina. Y se va a requerir un medio alcalino. Ese medio alcalino lo está proporcionando el hidróxido de sodio. De tal forma que cuando reaccionan estos picratos con ese medio alcalino, vamos a formar un complejo de color anaranjado. Teóricamente, nuestra muestra sanguínea es una muestra no patológica, así que no habrá mucha creatinina en la sangre. Si pidiéramos voluntariamente a algunos de ustedes me traigan una muestra de orina, van a ver que va a haber una diferencia colorimétrica. En la sangre prácticamente lo vamos a ver de color amarillito, que es el color del ácido pícrico. Pero si te trajeran una muestra de orina, lo vamos a ver como el color de la guaraná, así anaranjado intenso. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué me está señalando? Que excretamos gran cantidad de creatinina y en la sangre hay una pequeña cantidad, lo cual me estaría indicando que hay un buen funcionamiento renal. El método que vamos a utilizar es un método cinético, entonces lo vamos a evaluar con respecto al tiempo. Vamos a tener una lectura inicial y vamos a tener una lectura final. En el caso de este método cinético, ¿qué tenemos que encontrar? De que las absorbancias van a aumentar. A diferencia del método de la urea, las absorbancias disminuían. ¿Qué hacíamos? A la lectura inicial le restábamos la lectura final y el valor salía positivo. En este método, igualmente, vamos a hacer la lectura en dos tiempos, pero, ojo, la segunda lectura es mayor que la primera. Entonces tenemos que hacer la resta de la segunda menos la primera. Muy bien. Y vamos a estar leyendo a 492 nanómetros, que es la longitud de onda específica, para poder leer ese complejo de color del picrato de creatinina de color anaranjado. La siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a trabajar directamente en el espectro. ¿Ya? El blanco solamente es el reactivo de trabajo con agua, nada más. Eso ya lo voy a tener preparado listo para trabajar. Cada mesa, ¿qué va a hacer? Su muestra de suero. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con el reactivo de trabajo. El reactivo de trabajo lo tenemos que preparar. Entonces, en un tubo de ensayo, vamos a colocar ahí 500 microlitros de el reactivo 1, que es el ácido pícrico,
500 microlitros del reactivo 2. Ya tengo 1 mililitro, lo mezclo. Luego en el tubito de ensayo que vamos a colocar los 100 microlitros del suero y trabajamos directamente en el espectro. No vamos a trabajar creatinina, no lo trabajamos en la mesa, lo trabajamos directamente en el espectro. Entonces vamos a estar llamando a cada mesita para tener los resultados de su muestra de suero, ¿correcto? La siguiente. Entonces, como les digo, vamos a calcular una variación de lectura. La lectura final es la lectura inicial, igual que la semana pasada. Y lo tenemos que multiplicar por la concentración del estándar. El estándar de creatinina tiene una concentración de 2 miligramos por decilitro. Esa es la concentración de dicho estándar. ¿Qué vemos acá? Que hay diferencia de concentración de creatinina en sangre. Hay una diferencia con respecto al género. Como lo mencionó su compañera, los varones tenemos mayor masa muscular que en el caso de las damas, y es por eso que hay una mayor cantidad de creatinina en varones que en el caso de mujeres. Estos valores, recuerdan que son valores de concentración de creatinina en sangre, porque es la muestra que vamos a trabajar nosotros. Pero también hay valores de referencia que son de creatinina en orina, pero no se expresa en concentración, sino se expresan en excreción. Y como la creatinina se elimina en gran cantidad, se expresa en gramos por 24 horas, porque es una gran cantidad de esta sustancia que se elimina. La siguiente. Muy bien. Entonces, tenemos ahí la parte de la creatinina.